A este mundo se le llama destino, un hilo vinculante que se enrolla alrededor de un prejuicio impotente y frágil. El odio y la tristeza acaban en lágrimas. Tras las cortinas, a medianoche, se ejecutará una venganza pendiente. Esta es la frase con la que inicia cada episodio de Jigoku Shoujo. Se podría decir que es su carta de presentación, porque durante toda la obra nos mostrará lo complejo que puede ser el deseo de vengarse de la persona que más odiamos. Después de todo, el primer episodio retrata algo clásico: el acoso escolar. Aya Kuroda es una matona que le roba las donaciones de Mayumi Hashimoto, chantajeándola para que sea su esclava. Mayumi, intentando recuperar el dinero, recurre a formas que la sociedad considera como lamentables y vergonzosas. Estas formas, cada vez más peligrosas, solo alimentan más rumores sobre ella. Acorralada por la culpa, la humillación y la impotencia, Mayumi intenta suicidarse. Pero es salvada por Enma-ai, la autoproclamada chica del infierno, recordándole lo que hizo días atrás: pedirle ayuda a Jigoku Shoujo, un sitio web que aparece a medianoche, y que permite enviar al infierno a aquella persona de la que deseas vengarte, con tan solo jalar del hilo del muñeco infernal. Y cuando Aya le envía a un profesor una foto suya comprometedora, con este juzgándola, Mayumi más que desesperada ahora se siente furiosa, tanto que jala del hilo. Entonces el cuarteto hace su aparición, revelando los mayores miedos de las personas que son enviadas al infierno para hacerlas sufrir, pero antes de partir, les preguntan sobre si se arrepienten o no de sus malos actos. Y Aya, como muchos otros, se autoengaña con que ella es la víctima, aunque su condena sea ya inevitable. Al final del episodio, Mayumi parece estar tranquila, pero no lo está realmente. Pedirle ayuda a Jigoku Shoujo tiene un costo. Quien mande a alguien al infierno, también acabará en él después de morir. Por supuesto, la estructura de la obra es episódica, pero más adelante esta fórmula empieza a complejizarse, porque no solo toca el tema de la venganza en sí misma, sino también muchas de sus matices que conforman a la idea. Por ejemplo, el maltrato animal. Miki Kamikawa, una chica chantajeada por Meiko Shimono, una mujer adinerada que mató a uno de sus perros, Yuki, amenazando con matar al otro, Pinky. La pobre joven, sin familia y un rendimiento escolar empeorando, intenta dar lo mejor de sí cuidando a Meiko, soportando sus gritos, sus humillaciones y sus insultos, pero ninguna cosa las siente tan fríamente crueles, como los que recibe Pinky, su perro sobreviviente. Sin comida y sin agua, el amoroso animal que anhela salir está encerrado en un huacal por una mujer sin escrúpulos. Dado a que es un abuso bastante prolongado, Miki cada vez pierde más sus fuerzas y el resultado, Pinky es asesinada, no sin antes dejar crías. Con Miki teniendo una mirada perdida que no expresan 1000 palabras, mientras que Meiko, sin ninguna pizca de remordimiento, le ordena a Miki que le dé de comer, amenazando con matar a las crías si dice una palabra en contra suya. Es evidente que Miki se siente culpable, porque acabaron así el día donde paseaba a sus perros con total normalidad, hasta que empezaron a correr demasiado rápido, con ella perdiendo las correas. Al encontrarlos, uno de ellos había mordido a Meiko, aparentemente sin ninguna razón. Miki se siente impotente no por Meiko sin embargo, sino por sí misma, porque si no los hubiera soltado, nada de esto habría pasado. Una vez la policía sospecha de Meiko, se nos revela que ella es en realidad una asesina serial, que mató a diferentes familiares para quedarse con la herencia familiar. La mordida en su pierna, en realidad no fue un accidente, fue porque uno de los perros notó un cadáver en su jardín. Así que es arrestada, no sin antes matar a las crías de Pinky. No tiene la más mínima empatía hacia Miki, simplemente la ve como una esclava. Usa a sus perros como chivos expiatorios, animales que considera estúpidos por no poder hablar. Tal como sus mismas víctimas, que no pueden defenderse al estar ya muertas y cuyo silencio, posterior a los asesinatos, protegía a Meiko. Actuando con impunidad, ¿qué esperanza habrá para aquel incapaz de defenderse? Porque pese a ya estar detenida, sin la herencia que tanto deseó, Miki de todos modos jala del hilo no por odio, sino por culpa, como una manera de encontrar consuelo para su conciencia, por no haber podido proteger a quienes más amaba. Por eso mismo la resolución es trágica, porque no importa si se haya hecho o no justicia, de todos modos Miki no pudo sostener la razón por la que irá al infierno después de morir. Como lo han de notar, Jigoku Shoujo es crudo, sí, pero son estas matices las que hacen que en ningún momento se sienta gratuito. Cada uno de los casos tiene su razón de ser, con causas individuales, sociales y culturales, en el que tocan temas como la ambigüedad moral y el concepto del bien y del mal, a través de subtemas como la difamación, el abandono, las influencias sociales e incluso el suicidio, sintiéndose hasta íntimos en los puntos más altos de la obra. Y esto se debe a que, aunque no lo diga directamente, cada uno de los episodios tiene una pregunta en común y yo como su servidor, se las hago saber. Para ti, ¿qué importa más? ¿El acto del agresor o las consecuencias del mismo? Me explico. Cada uno de los episodios plantea un conflicto, que normalmente se puede malinterpretar de que va sobre blancos y negros.
Un ejemplo clarísimo es el primer episodio, donde es fácil decir que Aya merecía irse al infierno, pero al centrarnos en la idea de que solo hay buenos y malos, ignoramos lo más evidente. Aya es una niña como su víctima. Claro que sabe discernir lo que está bien y lo que no, pero lo que quiero decir es que dicha actitud no nació con ella, la tuvo que forjar en algún lado. La obra no pretende desarrollar una matiz así con Aya sin embargo, pero sí con otros personajes que también son jóvenes, Yumi y Yuki. Son gemelas que trabajan en un circo, donde es Yuki la que recibe todos los elogios, Yumi, solo reproches. Se revela que es porque Yuki ha estado saboteando cada una de las actuaciones de Yumi, con tal de seguir siendo la favorita no solo del público, sino también de su padre. Un padre que por fuera parece paternalmente amoroso, por dentro, es un abusador que maltrata física y emocionalmente de Yumi, siendo este comportamiento el ejemplo que le da a Yuki. Por eso mismo sabotea a su propia hermana. La idea del episodio, es que como espectadores, creemos que la persona que Yumi enviará al infierno es su padre, pero nada está más lejos de la verdad. Es Yuki la condenada. ¿Por qué? Porque Yumi cree que cada latigazo, cada insulto, cada humillación, todo el sufrimiento que vive día tras día son culpa de Yuki. Si no fuera por el sabotaje constante a sus actuaciones, actitud que es producto por el favoritismo abusivo de su padre, entonces él mismo no la estaría abusando. El hijo olvidado no siempre odia a quien lo descuidó, sino a quien recibió el amor que a él le fue negado. Y eso convierte a la víctima en victimaria a los ojos del olvidado. Al final del episodio, tras la desaparición de Yuki, Yumi es la favorita no solo del público, sino también de su padre, porque para un abusador, su maltrato es el secreto que nunca querrá admitir. Pero no todos los lazos son tan visibles como el del verdugo y su presa, ¿verdad? A veces, cuando ocurre un suicidio, la sociedad ni siquiera sabe a quién culpar, y entonces prefiere no mirar. Ryouzo Kusunoki, un alcalde querido y respetado, es acusado de provocar el suicidio del padre de Saki Kirino. Esto, porque el padre descubrió un acuerdo monetario secreto entre el alcalde y una pandilla de delincuentes, mientras él tenía una situación económica precaria. Peor aún, intentó pedirle ayuda para que su única hija pudiese asistir a una prestigiosa universidad, pero al ser su petición rechazada por un bien mayor, fue el detonante para suicidarse. Pero lo que nunca supo, es que ese dinero ya estaba comprometido. La mafia planeaba construir un hotel de lujo, y para detenerlo, Kusunoki debía seguir pagándoles. Si no lo hacía, el proyecto avanzaría al punto de demoler el asilo de ancianos, algo que no estaba en la moral del alcalde. Él se defiende de las acusaciones sobre que es un asesino, sí, pero al mismo tiempo se siente responsable, porque lo rechazó sin siquiera saber que el sujeto estaba endeudado. Lo único que él quería es que su hija estuviera bien. Tomando eso como referencia, entonces rechazarlo fue una decisión ética. Salvó a gente vulnerable, pero permitió que alguien que también estaba en riesgo se suicidara. Kusunoki nunca quiso que nadie muriera. Rechazó una petición por una razón que él creía que era la correcta, y lo hizo sin saber en qué situación estaba el padre de Kirino. Por eso, cuando lo acusan, se defiende porque él no lo sabía. ¿Y acaso la ignorancia lo justifica? No tiene la culpa, pero sí una responsabilidad que inconscientemente ignoró. En el suicidio no siempre hay culpables, pero sí responsables. Lo más trágico sin embargo, es que ambos creen estar haciendo un bien. Y aquí está la diferencia. Culpa es haber provocado algo a propósito, responsabilidad es cargar con el peso de lo que ocurrió aunque no haya sido tu intención. Por eso mismo cuando es mandado al infierno por Saki, más que sentirse desesperado, enojado o resignado, se siente melancólico, lamentando no poder disculparse con ella una última vez. Llegado a este punto, muchos creerían que toda venganza tiene un trasfondo profundo, una historia detrás, pero no siempre es así. A veces las personas cometen malos actos no por justicia, ni por culpa, tampoco por resentimiento, o siquiera por negligencia, sino por el simple hecho de ser malas y ya. Kanako Sakuragi es una enfermera joven, amable, optimista, desinteresada y muy amorosa, querida por casi todos sus pacientes. Y sin embargo, sin ninguna razón de verdadero peso, un drogadicto la manda al infierno. ¿Por qué? Kanako nunca le hizo daño a nadie, lograba comprender a los demás, e incluso tenía un carácter tan fuerte, que podía controlar sus emociones perfectamente aun cuando a alguien le faltase el respeto, así que... ¿Por qué? Porque este drogadicto quiere ver el mundo arder, ni más ni menos que eso. Moralmente repudiable, pero narrativamente verosímil dentro de su contexto. No necesitas ser una mala persona para que alguien más te quiera muerto. Yahime Shibata conoce demasiado bien esta cruda parte de la realidad, porque él es parte fundamental de la ambigüedad moral en Jigoku Shoujo. Enma es la ejecutora de la venganza, es distante y aparentemente estoica. No parece estar a favor ni en contra de quienes le piden ayuda, solo hace su rol de trasladar a alguien al infierno y ya. En contraste, Hajime Shibata es un periodista que investiga el fenómeno de Jigoku Shoujo, en busca de acabar con él y el ciclo de venganza, quizá porque sabe lo destructivo que es, o tal vez por algo más.
Como se lo habrán imaginado, ambos protagonizan el clásico juego del gato y el ratón. En-mai ejecuta una venganza mientras Hajime intenta detenerla. Sin embargo, detrás de esta constante persecución, ambos se refugian en él como un escape inconsciente de sus propios demonios internos, postergando la confrontación con sus verdaderas heridas. Me explico. Hajime fácilmente puede interpretarse como el héroe de la historia, porque es él el que intenta detener cada venganza, porque la considera una forma dañina de afrontar los problemas. Este es un rasgo interesante del personaje, porque no tiene la necesidad de hacer eso mismo, pero de todos modos lo hace. No tiene por qué tomarse la molestia de ir un lugar al otro constantemente, por una lucha que en su mayoría es interna que a él no le corresponde. Bien podría avisarle a la policía sobre Higoku Shoujo, pero él decide encargarse de eso por su cuenta. Tomando eso como referencia, cualquier espectador podría verlo como una necesidad inherente de hacer el bien, porque se supone que él es el bueno, debe de estar en el lado de la justicia. Pero nada lejos de la realidad, porque esta obsesión de Hajime de entrometerse en la mayoría de los casos, es más una escapatoria inconsciente de sus propios problemas. ¿De cuáles problemas? Bueno, lo miramos durante todo el anime, su relación con su hija. No es que sea una mala relación, pero se hace obvio que Hajime no es tan comunicativo con ella, con Tsumugi dirigiéndose a él por su nombre, en lugar de decirle padre. Esta relación más o menos complicada se debe a que, antes de que su esposa muriera, Hajime solía ser muy distante con ella, estando más al pendiente de su trabajo. No es hasta que, irónicamente a través de este mismo trabajo de periodista, descubre a su esposa siéndole infiel. Le echa en cara tal cosa, y le dice que no quiere verla nunca más. Su esposa, abrumada por la situación, conduce de tal manera que acaba en un trágico accidente. Lo que deseó Hajime se hizo realidad. Hajime hace lo que hace, porque no quiere que los demás sufran con lo mismo, pero sin afrontar su propio dolor. Con En-mai sucede algo similar. En su infancia, En-mai era objeto de burla dada a su apariencia, pero su primo, Sentaro Shibata solía defenderla. Debido a que la aldea en la que vivía era extremadamente religiosa, cada 7 años hacían el ritual de los 7 envíos, en la que una niña de 7 años debía de ser sacrificada, a cambio de una cosecha abundante. Así que sí, ahí fue la niña que sería sacrificada, sin siquiera decirle lo que sentía por su primo. No solo eso, se sintió traicionada por él, cuando fue forzado a enterrarle junto a los demás, lo que nacería en un sentimiento de rencor tan grande, que volvió a la vida después de ser enterrada. Einstein decía que la estupidez humana era infinita, pero el odio es lo único que nos hace sentir vivos dentro de esa idiotez. A cambio de no ir al infierno, Ai aceptaría ser la anfitriona cada que alguien es mandado al infierno, algo que tampoco tiene por qué hacer, pero lo hace. Ella hace los deberes de Higoku Shoujo no porque esté a favor, lo hace como un modo de proyectar su odio hacia las personas mandadas al infierno, para no hacerle frente a su propio rencor. Por eso mismo cuando ve el pasado de Hajime, ella se rompe. Se rompe porque le recuerda justamente a lo que vivió, una traición de la persona que amaba. Y por lo mismo intenta que Tsumugi mande a su propio padre al infierno, porque tal cosa le tocó una fibra sensible. Hajime, contrario a Ai, sí logra aceptar lo que vivió, y lo hace confrontándolo con su relación con su hija, aceptando que ha mejorado desde que empezó a investigar a Higoku Shoujo. Le sacó algo de valor a su escapatoria. Ai, en cambio, vive más bien resignada, aceptando lo que pasó pero sin hacer ningún esfuerzo por cambiar, prefiriendo navegar entre el mar nublado antes de dejar otra alma en el infierno. Por ende, poético es que Higoku Shoujo termine de la misma manera en la que empezó, con alguien atormentado pidiendo ayuda, con En-mai dando el muñeco que con solo jalar del hilo ejecutará su venganza. El mundo está regido por el destino, entendido como un hilo que conecta y ata a las personas a una misma realidad. El destino no es puro, sino que se enreda sobre un juicio que es débil e injusto. El odio no se transforma en justicia sino en un frágil consuelo, la tristeza no acaba en reflexión, ambos terminan en dolor donde lleva al llanto, no a la resolución. Aludiendo a lo oculto, sugiriendo que en el momento más oscuro donde no hay una escapatoria, implica que algo ha estado gestándose en silencio, y ahora será finalmente liberado como un ajuste de cuentas. Y eso ha sido todo por esta ocasión. Nos vemos luego, querida gente.